Seguimos en la mañana, tercera hora, y enseguida nos iremos a la tertulia. Hoy tenemos a Gabriel Albiac, a Paco Rosell y a Jesús Cacho con nosotros, y tendremos que hablar de lo que sucede mañana, que es el 13º aniversario de la masacre del 11M y de su encubrimiento por la casta política, mediática y judicial. Y tenemos que hablar de todo lo que está pasando también de otros, este crimen básicamente económico y nacional encubierto, que es la masacre de la ley en Cataluña y la masacre de las empresas que querían trabajar en Cataluña, asaltadas por la banda de Ali Pujol. Bueno, hablaremos de eso y otras cosas. Pero antes, tenemos que decir que aprovechen esta semana y este fin de semana, porque sigue instalado el famoso anticiclón. Anticiclón significa que hay calor. Si hay ciclón, pues es que no hay calor. Cuando vean la B, o sea, nada bueno. Bajas presiones, eso quiere decir que puede llover. Si ven A, es que podemos salir de paseo. Para entendernos. Bien. Que no hay, igual que ayer, o sea, ni llueve ni nada, viento en el estrecho porque no tiene más remedio. ¿Y qué temperaturas tenemos? Pues más o menos como ayer, unos 10 grados tenemos ahora en Madrid, nos vamos a ir a 24, 25, 26, depende de las zonas ya de la comunidad. La máxima, Murcia, 32 grados. Ojo, 32 grados en Murcia, que está en el interior y tal. Eso es calor, ¿eh? Bueno, y la mínima, pues llega el pelotón del pasmo, pues un nutrido grupo con 3 grados, pero muy bien. O sea, Teruel, que ha aguantado, se reincorpora Soria al pelotón, por fin. Los dos clásicos, Teruel y Soria, siempre a la vanguardia de la retaguardia. Y luego Palencia y Pamplona. Palencia es porque venía Jesús Cacho, y además porque para ver el románico de Palencia, que es el más puro de España, el frío viene mucho mejor. Entonces ven una iglesia románica y lo último que piensan es que hacía calor. Y luego Pamplona. ¿Qué les voy a decir? Pamplona. Bien, mañana se cumplen los 13 años del 11M. Y hoy Libertad Digital, que con El Español es el único medio de comunicación, en papel o en internet, que ha dado cuenta de esa película documental de hora y media de Gilles Martin, un cineasta francés que ha dedicado años a investigar el 11M, y ya llegó a la conclusión de que todos los que dijimos que las pruebas eran falsas y que hay un tío condenado que no tenía que estar donde está, condenado a 40.000 años de cárcel, pues que es una tomadura de pelo y una injuria al contribuyente y al ser humano en general. Bien, solamente dos medios, Libertad Digital y El Español, y solamente una cadena de radio, que es esta. Ninguna cadena de radio, ninguna cadena de televisión, ningún periódico de papel, y ya digo, prácticamente ninguno de internet. Todos a la versión oficial del 11M. ¿Pero cuál es la versión oficial del 11M? La versión oficial del 11M es que hay una versión oficial del 11M. ¿Y cuál es la versión oficial del 11M? Dirán ustedes, esto parece el cuento de la buena pipa. El cuento de la buena pipa significa que como hay una versión oficial del 11M, que es lo que hicieron los jueces, pues que esa es la verdad oficial. La verdad judicial. Primero, la verdad es la verdad, no es judicial, ni es periodística, ni es adjetiva, ni es adverbial, es la verdad. Y la verdad es que lo que ha hecho la justicia en el 11M es prevaricar al por mayor, al por menor y al detalle. Ayudada por una policía corrupta, por las cloacas, que destruyeron las pruebas verdaderas. Y el responsable es el gobierno del PP. Porque cuando se destruyeron, que es un caso único en la historia, prohibido expresamente por un montón de artículos del Código Penal, la escena del crimen, que estaba compuesta por los 4 convoyes que volaron en pedazos para matar a 192 personas, y los efectos personales de las víctimas, que fueron todos quemados y destruidos. Eso no ha sucedido nunca, ni antes ni después, en la historia de España. Y eso fue el gobierno del PP. Fue el gobierno del PP. Es decir, por lo que sea, eso lo hemos averiguado, y no han tenido el decoro ni el valor de confesar cómo los llevaron. La Plana dijo una vez, nos llevaban como el pulgarcito. Nos iban poniendo miguitas para que nos estrelláramos, ya. Pero una vez que os estrellasteis y perdiste las elecciones, porque fue una masacre a 3 días de las elecciones, conviene recordar, para que no ganara el que iba a ganar, que era un tal Mariano Rajoy, distinguido inútil. Este tío, Rajoy, que se parece mucho, es más, yo diría que es casi el mismo
al que ahora está en la presidencia del gobierno tapando el 11M, fue el que en la jornada de reflexión, 2 días después, el 13 de marzo de 2004, acabó por la noche encerrado en el sótano de Génova 13, cercado por las huestes de la SER. Hace poco, el Tuercas, o sea, Pablenín, entrevistó a Iñaki Gabilondo. La cadena SER, de Juan Luis Cebrián, ahora convertido en referente de la libertad de expresión y estas cosas, porque a esto hemos llegado. La cadena SER es la que monta el dispositivo de la trola. Por la mañana, la cadena SER dice, como todo el mundo, lo primero que dice la policía, estalló Titadín con cordón detonante, es decir, con un amplificador de la explosión. Cuando dicen cordón detonante, podía ser, como parece que fue, un explosivo militar que hace más fuerte el Titadín. Pero, en fin, lo que inicia la explosión, que explota, digamos, en principio es Titadín, que es lo que usaba la ETA. Y normalmente, pues es como el carnet de identidad del terrorista. ¿Qué arma usa? Según lo que sea, pues una ametralladora, pues sabes que es un islamista. Si es una ametralladora, un tío con barbas en un bar, pues entonces, y está ametrallando a la gente y dice, este es un islamista. ¿Por qué? Porque lo han hecho varias veces y ya se sabe. Esto es así. Bien. Entonces nos quisieron hacer creer que no, que es que no podía ser la ETA. Pero por la mañana, recuerdo perfectamente, estaba Javier Pradera, que en paz descanse, porque claro, ya nos vamos muriendo todos, aunque unos más que otros. Estaba Pradera en la SER con Iñaki Gabilondo. Y dijeron, hay que seguir votando al PSOE a pesar de esta masacre de ETA y de que los socialistas catalanes se hayan reunido con Josu Ternera, porque no todo el PSOE es igual, porque esto es una cosa, no podemos culpar. Y salió Ibarretxe, que era presidente del gobierno vasco, diciendo, este crimen execrable cometido por los etarras, tengo que decir que no son vascos. No dijo no son vascos y vascas. Dijo no son vascos, son terroristas. Ya, y por ser terroristas ya dejan de ser vascos. Claro, como son una raza superior, pues solo son terroristas cuando les conviene. Pero, y el PP lo creyó. Todos lo creímos, hombre, lo creía la SER. Y por la noche, la SER se inventa que hay 2 islamistas suicidas con 3 capas de calzoncillos. Lo inventa el señor Antonio García Ferreras, que hoy es el propagandista de la marca roja del PP, que es Podemos. García Ferreras es el jefe de informativos de la cadena SER. Y por la noche dicen que hay 2 islamistas suicidas con 3 capas de calzoncillos y dicen que, claro, que esto es un atentado porque Aznar ha respaldado el ataque a Irak, Al-Qaeda y todo eso. Y hacía falta un moro. Al menos un moro. Alguien que pareciera remotamente musulmán. Pero el problema es que no lo había. Es que no había. Yo no sé quién ha sido. Lo que sí sé es que los que dijeron no han sido. ¿Y entonces qué hicieron? Bueno, primero, el arma del crimen. Siempre que se comete un crimen, hay que ver cuál es el arma del crimen. Si no, no puedes detener y culpar al criminal. Bueno, el arma del crimen fue Titadín. Porque 3 años después del engaño, de la engañifa de la cadena SER, por supuesto de Rubalcaba, de Cebrián y toda esta patrulla infecta, 3 años después, por fin, el juez Gómez Bermúdez, que me dice a mí y a otros como yo, y a varias asociaciones de víctimas que van a mandar a la cárcel a los policías por poner pruebas falsas. Pero esto no es que lo he publicado y además él sabe que es verdad y había testigos. Pero varios testigos, y además no solo me lo dijo a mí. Porque entonces él estaba convencido de que aquello era una chapuza a la instrucción del juez del Olmo, como efectivamente lo era, que la actuación de la fiscal en la instrucción, que era la prima de Gallardón, Olga Sánchez, alias Valellá, era una porquería, que lo de Gómado Seco y Valellá daba vergüenza tenerlo que oír, y entonces se encarga la pericia científica. Y en la pericia científica sale Titadín. 3 años después sale Titadín. Luego, no era Gómado Seco lo que estalló en los trenes. Bueno, ¿qué hace el fiscal Zaragoza, del quien algunos hablan bien? Yo si hubiera hecho algo así, vamos, yo creo que me metía en una piedra en mi pueblo y no salía hasta el día del juicio final, donde además sería condenado.
Dice el fiscal con un par, dice, da igual lo que estallara en los trenes. Dice, pero vamos a ver, ¿cómo va a dar igual el arma del crimen? Textual, da igual lo que estallara en los trenes, que yo ya tengo a mi Moro y yo a mi versión oficial. Y el Moro Expósito, que es un tal Yamal Zugam, que le han condenado a 42.000 años de cárcel, lleva 12 para 13 ya en una celda de aislamiento, salió una vez al día porque se ha negado a reconocer que es culpable. Y se ha publicado, y puede verse hoy, pueden verla en Libertad Digital, en Intereconomía hacen un pase también de la película de Seguil Martin, es gratis. Es hora y media de un reportaje de un francés que durante años ha dicho, pero esto de España, ¿cómo es posible que haya una verdad oficial que es evidentemente falsa? Dice, esto es un nuevo caso Dreyfus, decimos nosotros, Dreyfus, es decir, un tío que fue condenado porque era judío, y este lo han condenado porque era moro. No, porque los que mataron fueron cristianos. Pero eso es igual. El hecho es que se ha puesto a investigar. Y dice, bueno, todo lo que dijeron Fernando Mújica y Luis del Pino es absolutamente cierto. Y yo añado, pues lo que ha investigado él por su cuenta. Porque, por supuesto, la policía estuvo para tapar pruebas, para destruir pruebas o para crear pruebas falsas. Y los fiscales y los jueces, en la instrucción y en el juicio, estuvieron para condonar, para legitimar las clamorosas ilegalidades que se produjeron en todo el proceso. Y sale Titadín. Y dice el fiscal, antes de mandar 40.000 años a la cárcel a un moro, a un cristiano esquizofrénico, que por supuesto, como eran colaboradores de la policía y del CNI, enseguida les han ido aliviando la pena, y a otro más. Y este es el único autor material de la masacre. El único problema es que el autor material de la masacre había estado en el gimnasio y por la noche y estaba con su madre por la mañana. Dice su madre. Y el juez Gómez Bermúdez, que ya había cambiado de bando, jugaba a los dos bandos, porque había dos bandos. Es decir, esto es mentira o esto tiene que ser verdad. O sea, nunca dijo Rubalcaba esto es verdad. Primero, Rubalcaba desconoce la verdad. Pero es que además no lo podía decir. Lo que dijo, esto tiene que ser verdad. ¿Por qué? Porque es lo que nos conviene. Zapatero llegó al poder, como suele decirse, en 4 trenes. Y es así. ¿Pero qué hizo el PP? El PP fue peor, porque se tragó la versión oficial del PSOE con tal de que le dejaran seguir llegando al poder cuando le tocara. Y efectivamente le tocó. Al vago de Mariano al final le tocó. Con la crisis de Zapatero, pues al final le tocó. Hay estos dos libros, hay varios libros sobre el 11M, no muchos, Quiero decir que sobre cualquier incidente de la guerra civil hay 650.000 libros, 27.000 películas, 14.000 reportajes, entre 500.000 y 2 millones de documentales. Pero sobre el 11M, la mayor masacre de la historia de España y de Europa Occidental, nada. Un documental que hizo Telemadrid con Luis del Pino sobre el 11M, cuando era Telemadrid, no era Telespinar, y media docena de libros, suficientes. En el de Luis del Pino, el resumen, muerto Fernando Mújica, que para descanse, que murió del 11M, como dijo él, porque cómo nos pusieron a los que pusimos en duda lo que evidentemente, no es que había que dudar, es que era evidentemente falso, pues al final la presión pues se lo llevó de este mundo. Pero fue el primero, el que empezó a publicar en El Mundo, a las poquísimas semanas del 11M, una serie que fueron Los agujeros negros del 11M. Todo lo que nos dijeron es falso. Y hombre, todo no, algo será verdad. Todo. ¿Por qué destruyen los trenes? ¿Por qué destruyen todos los objetos personales de las víctimas? Que es un pedazo de delito para meter en la cárcel a todo el gobierno del PP y a la oposición del PSOE. Pero a todo el gobierno del PP, a todos. ¿Por qué los queman? Para que no aparezca el explosivo, que no sabían cuál era. ¿Y en qué se basa la condena de este tío de 40.000 años, 42.000 años me parece que tiene por delante? Posiblemente morirá antes, creo que ya no está el pobre muy bien de la cabeza. Hombre, metan a cualquiera de ustedes 13 años en una celda de aislamiento, solo saliendo 1 hora al patio, porque no quiere confesar un crimen que no pudo cometer, y verán cómo tiene la cabeza. ¿Pero en qué se basa la condena del Moro Expósito? Se basa en una mochila, que no estaba en la estación, que no podía estallar, y además que tenía metralla.
Ahí se pusieron goma dosera. Digo pusieron, esa mochila no estaba allí. Ni aparece Yamal Zugán en ninguna grabación, ni en ninguna escena, ni hay ningún testimonio, nadie. Luego compraron 2 testimonios de 2 rumanas que las puso Rubalcaba. Eran tan veraces las rumanas que a la más significada de ellas le habían negado la indemnización como víctima del 11M, porque primero quiso cobrar como víctima, porque no estuvo allí. Y la policía dice, usted no puede cobrar porque no estaba allí. Y entonces, ¿qué le vamos a dar indemnización? Que lo que es una sinvergüenza. Bien. La coge Rubalcaba, la pasa por la asociación de Pilar Manjón, ¡fuap! Y aparece una testigo impecable con una prima que dicen que ha sido Yamal Zugán, que lo han visto en la tele, llevaba un mes saliendo. En varios vagones a la vez, ¿eh? Porque se contradicen y en fin. Y en base a esa mochila que llevaba metralla, cosa que no estalló en los trenes, cuando hizo la autopsia, la doctora Valadíez, hizo la autopsia de los 192 cadáveres para desmentir lo de que había terroristas suicidas islámicos con 3 capas de calzoncillos. La más infecta mentira de la historia del periodismo español. Obra de García Ferreras, de Cebrián y Gabilondo y tutti quanti, toda la patrulla infecta de la SER. Solo por eso, se dieron luego el premio Ondas. Bueno, y sin embargo no dicen cuál fue su fuente. Han pasado 13 años, hombre. Antonio García Ferreras, cuéntalo ya. ¿Quién te dijo lo de las 3 capas de calzoncillos y toda esa superchería? Ahora que sabes que es falso. Fue falso desde el principio. En la autopsia de las 192 víctimas no se halló ninguna metralla. ¿Por qué? Pues porque las bombas no llevaban metralla. Y cuando pusieron la mochila falsa, los policías que la montaron no sabían que no llevaban metralla porque no estaba hecha la autopsia. Es que lo tuvieron que improvisar, hicieron lo que pudieron, pero claro, Pepe Gotera y Eutilio, atentados a domicilio, pues no siempre estamos en lo que estamos. Y sobre eso se monta el juicio, sobre esa pamema. Y sobre algo mucho más grave que dice hoy el editorial del 11M, sobre la base de que España es una sociedad miserable, una sociedad ovina, una sociedad no de ovejas, es una sociedad de ovejas y carneros, a los que los políticos en el 11 me la han tratado como el corderito de Nori. Tú no te preocupes, olvídate, el muerto al hoyo y el vivo al bollo. 2 últimos detalles antes de ir con las noticias de hoy, con la entrevista, la primera que concede la madre del Moro Expósito, de Yamal Zugán. Yo invito, para que no se parezcan a lo que dice hoy Fernando Lorente en Libertad Digital, que ha hablado con todas las asociaciones de jueces y fiscales. No sé cuál de las declaraciones es más vomitiva. Para mí la peor, la de la APM, porque esos son jueces profesionales, saben perfectamente que todo lo que se hizo fue una fechoría y una charranada infecta y, sin embargo, disimulan. Porque la horda progre, los llamados jueces para la democracia, que es más bien contra, pues ya se sabe. Llegaron al poder, se han colocado, pues están contentos. Pero ¿y los fiscales? O sea, que diga un fiscal que da igual que estallara en los trenes. No, es que el sumario, hay que ir al sumario. Claro, no dejes que la realidad te estropee un buen sumario. No dejes que la verdad te estropee una buena sentencia. Pero es un problema de la sociedad española, que con tal de no enterarse de nada, traga cualquier cosa. Eso es un problema estructural. España ha admitido que haya más de 300 muertos de ETA, cuyos asesinos no han sido llevados a juicio. Lo explicaba ayer aquí la defensora del pueblo, Soledad Becerril. España ha admitido que no se haga justicia a 192 personas que iban a trabajar, que eran las 7:30 de la mañana y iban a trabajar a Madrid, porque convenía al PSOE y luego a la casta política en general hacer como que aquello fue, no se sabe muy bien que no hay autores intelectuales, no hay autores materiales. Y hubo unos cuantos moros que aparecieron suicidados en Leganés, que eran terroristas suicidas y curiosamente se suicidaron entre ellos. Es un caso único en la historia del terrorismo suicida islamista. En vez de matar infieles, mataron fieles. El problema de estos fieles es que como pusieron también las pruebas mal, y luego Pepe Gotera y Otilio, atentados a domicilio, pues son muy chapuzas, pusieron 2 versiones del Corán, una chiita y otra sunita. Los chiitas y los sunitas llevan 1000 años degollándose. Esto es como ser protestante y católico. Dice, hombre, no, si están con una Biblia protestante, no están con una cosa católica. Pues esto sí.
Uno llevaba los pantalones del revés, se ve que lo vistieron mal, tenían prisa. Bueno, todo el 11M es así, todo es una infecta chapuza. Pero yo, insisto, yo pido a los jueces y fiscales decentes que vean la película de Sigil Martin. Que la vean, porque es que hoy a todos los partidos políticos, a todos los jueces y fiscales que les ha preguntado Libertad Digital, ninguno la ha visto. No quieren verla. Que la realidad no te estropee una buena sentencia. El muerto al hoyo, el vivo al bollo y otra de gambas. En la víspera del aniversario de la masacre, Libertad Digital publica hoy una edición especial dedicada a los atentados, donde se vuelve a recuperar el documental del francés Sigil Martin, que echa por tierra la investigación y el proceso judicial. Los jueces consultados por nuestro diario en la red de las diferentes asociaciones dan por cerrado este caso, y los representantes políticos consultados de las 4 grandes formaciones guardan silencio cuando son preguntados por los atentados. Los pocos que se atreven a hablar se parapetan en la versión oficial de los hechos. En la víspera del aniversario, mañana tendrán lugar los actos oficiales presididos por Cristina Cifuentes, pero no se espera la presencia de Mariano Rajoy. El Español entrevista a la madre de Yamal Zugam, el único encarcelado por los atentados. Ella sostiene que su hijo es inocente, ya que estuvo con ella esa mañana. Denuncia que Gómez Bermúdez no la dejó declarar en el juicio. En el juicio no me ha dejado el cabrón ese ese no me ha dejado hablar. Me dijo, ya está, cállate. Ese es mi hijo, tengo que hablar. ¿Por qué? ¿Por qué no me dejan hablar? No voy a decir algo. Los jueces de oficio, todos eran de oficio de tinieblas, todos venían de las cloacas del CNI. Todos. Se hace por sorteo, pero el sorteo siempre cayó en el mismo sitio. Eso es como la lotería de la financiación de los partidos políticos, que siempre le toca al partido, es una cosa sorprendente. Claro, los billetes de lotería se venden con recargo para luego lavar dinero. El juez Gómez Bermúdez sabe que su sentencia es una fechoría. Tanto lo sabe que hace muy poco, últimamente anda desaparecido. Pero no diré lo que me dicen. Pero lo último que dijo es que el pueblo español todavía no está preparado para conocer la verdad del 11. Pero él sí estuvo preparado para dictar una sentencia que sabe injusta. Y la última vez que le preguntaron al entonces jefe del Estado, a Campechano, víctimas del 11M, que querían saber la verdad, que se investigue, que quieren saber quién ordenó la matanza y quién mató a sus hijos, quién lo ordenó. Entonces, ¿qué dijo? Dijeron, es que Gómez Bermúdez nos produjo. Dice, uy, pues lo lleváis crudo. Esto es textual, ¿eh? El sonido es imitación, pero eso es textual. Pues lo lleváis crudo. A mí todavía no me han contado la verdad del 23F. Y entonces dice, pero es que el juez Gómez Bermúdez nos dijo. Uy, el juez. Gesto de echar billetes al bolsillo. Esto es el 11M. El jefe del Estado, el juez, los presidentes de gobiernos pasados y presentes, y si es Rivera, futuros, aquí no ha pasado nada. Como que no ha pasado nada. Han matado a 200 personas para echar al gobierno y luego, sobre todo, que es mucho peor, o sea, se ha encargado toda la estructura de la justicia porque con tal de no poner en duda una verdad oficial que es mentira de cabo a rabo, aquí ha prevaricado todo Cristo y Jehová. Los jueces, los fiscales, los partidos y, por supuesto, prácticamente todos los medios de comunicación. Ratas desde el 11M, por no decir virus de las ratas. En fin, continuamos con la corrupción. La más grave que se ha producido en España es el 11M. Porque corromper la investigación de 200 muertos, o sea, es que es mucha corrupción, ¿eh? Pero, o sea, la LANAR, Sociedad Española. Pero la corrupción tiene su símbolo en la casta política catalana y la casta política andaluza. Unos de separatistas y otros socialistas. Hoy continúan las declaraciones en el caso Palau con el interrogatorio a representantes de Ferrovial. La consultora, según explicó ayer Jordi Montul, era sponsor en dos direcciones, una normal y otra para desviar dinero hacia Convergencia. El número 2 del Palau dijo además que las comisiones se subieron del 3 al 4% por exigencias del partido y acusó al que fuera tesorero, Daniel Osácar, de hacer las entregas en efectivo en su propio despacho. Este lo negaba y asegura que nunca recibió dinero del Palau. Esto venía dado por billete.
y sus contactos. Y por Convergencia y Ferrovial. Obra pública, escuche, no sé res. Obra pública, escuche, no sé nada, ni media palabra. Se ha dicho que Convergencia tenía conversaciones con Ferrovial. Yo no tuve ninguna conversación, ninguna reunión, ningún encuentro, ninguna negociación, y eso lo afirmo con toda rotundidad. Es totalmente falso, se lo digo de verdad. Totalmente falso, le digo de verdad. ¿Y entonces el dinero cómo llegó? O sea, vamos a ver, Millet dice, yo me quedé el 1% de todo lo que trincamos. Yo me quedé el 1%, y el otro dice, no había nada. Hombre, ¿cómo no va a haber nada si te lo daba yo? Te daba el resto, el 2,5. Se quedaba él el 1% Millet, el Montul se quedaba el 0,5 y el 2,5 iba para Convergencia, se lo daban al tesorero. Dice, no, que le digo la verdad, señor juez. Digo, perdón, que le digo... Verdad total, verdad de la buena, verdad palabrita del niño Jesús, de Atocha. Y entonces, ¿el otro cómo se podía llevar el 1% de la nada? Estas cosas son molestas. Esto es que la verdad siempre es muy molesta. Cuando ya tienes un buen sumario, sobre todo si es restario, entonces la verdad siempre es molesta. Porque es que además... Esto significa que Artur Mas tiene que ir por el mismo caminito de Jerez, como los Puyol y como Cocomocho. Porque claro, los que han seguido en el partido que trincaba de esa manera, que sigue trincando de esa manera, pues son Artur Mas y el Puigdemont. También Vileda primero de Cataluña, Cocomocho, el hombre debajo de la fregona. Y claro, ahora van a por ellos. La Fiscalía Anticorrupción ha presentado pruebas que vinculan a Puigdemont con un empresario del 3% cuando este era alcalde de Gerona. Artur Mas, por su parte, negó las declaraciones de Millet y Montul. Según dijo, tienen que mentir para rebajar sus penas. Mas, como OMS, dice que el que dice la verdad es Osàcar. Y una vegada escoltada la versión del señor Daniel Osàcar... Una vez escuchada la versión del señor Daniel Osàcar, yo me ratifico en todo lo que había dicho hasta ahora. Primero, la plena confianza en él, absoluta, total. Y segundo, lo que ha explicado él es que muchas de las cosas que se dijeron el primer día eran simplemente mentiras. Y yo me ratifico en esta posición expresada por Daniel Osàcar, que era la persona que tenía la responsabilidad de la administración de las finanzas de la antigua Convergencia. Pero vamos a ver, Arturito, que tienes más cara que un saquito de perritas, o sea, o de euritos, de los millones que robabais. Vamos a ver, Arturo, ¿cómo te atreves a dudar de la palabra de Millet? Osàcar era un escribiente. Osàcar era un mandado. Millet, el hombre que crea Convergencia, el Òmnium Cultural, con Pujol. Millet, que era el amo de toda la corrupción en Cataluña por orden directa de Jordi Pujol. Pero tú que no eras nadie, era un chico que le caía muy bien a Marta Ferrusola y te llamabas Arturo y siempre hablabas en español con tu señora la checa, que es de Chequia, no antes Checoslovaquia. Rakosnik, doña Elena. Tú que antes de colocar al cuñado a lo que tú sabes, pues si no eras nada, Millet lo ha sido todo. Un tal Osàcar, pero ¿quién es Osàcar? Como dijo un día Jordi Pujol, el jefe de la banda, a Susana Griso cuando intentaba disimular la corrupción, luego ya la confesó en el Parlamento de Cataluña. Pero añadió, cuidado, que si mueve el árbol caerá muchas ramas. Y ahí están las ramas temblando. Pero la primera rama es Artur Mas. Pero dijo Pujol, ¿qué coño es la UDEF? Pues es la Unidad de Delitos Económicos y Financieros. Es decir, lo que a tu padre, Jordi, le llevó a la cárcel por tráfico de divisas, ya en la dictadura. Porque es que esta costumbre de robar a veces es... Yo no creo en el ADN, ¿verdad? No creo en las razas elegidas, ni para bien ni para mal. Pero que algunos tienen la costumbre de robar es un hecho. En fin. Iberia, Javier. Iberia hoy, Federico, con sus subastas. La mejor forma de conseguir billetes de avión a los mejores precios es muy fácil. Entramos en iberia.com, en el apartado Viaja, seleccionamos Iberia Subastas y ahí elegimos destino y hay que pujar al mejor postor, como siempre. Bueno, como tiene que ser. Además es divertido. Hombre, encima... Y luego conoces gente. Y si te avión de Iberia, que tiene unas tripulaciones estupendas. Por todo el mundo y con los mejores precios. Entras en iberia.com y a viajar. Bueno,
¿Cómo participan nuestros seguidores en la tertulia de hoy, que empieza ya con Gabriel Albiac, con Jesús Cacho y con Francisco Rosell? Pues si quieren que sus opiniones se escuchen durante la tertulia, pueden llamar a nuestro contestador, el 91 409 0503, o si lo prefieren, participar a través de nuestra cuenta de Twitter, @lamanana de FJL. La ganadora de hoy, Soledad de la Fuente, que es de Talavera de la Reina. Pues me alegro muchísimo. Talavera, qué nombre, Talavera. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.